varias. Varias proyecciones exofíticas, que son los clásicos, las clásicas verrugas, porque se observa en la superficie como pequeños puntitos, que son las proyecciones de cada una de estas. Por eso les preguntaba, ¿tendrá algo que ver con el papiloma virus humano? Sí, así es. Sí tiene que ver con el papiloma virus humano, pero recuerden que el papiloma virus humano tiene una serie de subtipos, ¿no es cierto? ¿Okay? El que causa alteraciones, ¿no? Son como 4 de esos subtipos que están catalogados como el papiloma virus humano de tipo 11, 6, 12, ¿no? Característicamente en que se lesiona al cuello uterino. ¿Okay? El cuello uterino no desarrolla verrugas, pero sí desarrolla una característica muy especial en el epitelio del cuello uterino, sobre todo en el exocele. ¿Okay? En cambio, en el varón, ¿han escuchado hablar de las verrugas genitales? Esas sí son producto de papilomavirus. ¿Okay? Y del tipo del 11-6, ¿no? Lógico que muchas veces eso prolifera y pueden convertirse en cáncer, ¿no? Sobre todo en cáncer de prepúcio. ¿Okay? Así como el papilomavirus humano origina cáncer en el cuello uterino, es el carcinoma epidermoide, ¿no? Pero no da esa alteración, no da una lesión exofísica. ¿Okay? En el papilomavirus humano, en el cuello uterino o cervix, ¿no? Lo que va a dar en cuanto a alteración son alteraciones celulares denominadas coilocitosis. ¿Qué viene a ser la coilocitosis o coilocitosis específicamente? Ustedes recuerdan que las células que conforman el epitelio cervical, dependiendo del tipo de célula epitelial, van a tener células superficiales, células intermedias y por lo general células parabasales, ¿no? Que tienen menor tamaño en este caso, ¿okay? Son más ovoides. ¿Okay? Las células basales es difícil observarlas en un Papa Nicolau, pero en estas células ustedes van a encontrar de que se forma un halo claro alrededor del núcleo, un halo claro. ¿Okay? Ese halo claro corresponde a la presencia del virus. ¿Okay? Por eso es que se le llama esto coilocitosis o células coilocíticas, ¿no? Que están consideradas dentro de lo que es neoplasias premalignas. Porque si esto no se controla, ¿no? Mediante chequeo periódicos en la dama, puede evolucionar hacia un cáncer de cuello uterino. ¿Okay? Porque ya no solo va a presentar esto, sino que va a presentar mayor alteración en relación al núcleo. ¿Bien? Entonces, papiloma, que son las conocidas verrugas. ¿Qué otra neoplasia benigna? ¿Conocen los nebus? Sí, ¿Ah? de tejido. Claro, los nebus, que son los característicos lunares. Todos tenemos lunares, ¿o no? Se les conoce así, lunares. Incluso antes era
el sello característico de una determinada familia. ¿Okay? Pobre de aquel que no saque ese lunar en el mismo lugar que lo tenía el papá, desheredado completamente, ¿no? Porque consideraban que no era su hijo o hija. ¿Okay? Entonces tenía esa connotación de la presencia de un determinado lunar. ¿Okay? ¿Por qué se le llama Nebus? Porque si fuese lunar no se ajusta a la nomenclatura que estamos mencionando, ¿no? Entonces debería llamarse negoma, ¿no? Entonces no se le llama así, se le llama nebus. ¿Eh? La razón es que los lunares están formadas por células nébicas. Células nébicas, y ahí viene el nombre de nebus, que es un tumor benigno. Los lunares, por lo general, son benignos. ¿Y por qué se les cataloga benigno? Porque desde que uno nace, ¿no? Ese lunar no aumenta de tamaño durante el desarrollo de nuestros años de existencia. Y si crece muy poco, ¿no? Que es la característica de toda neoplasia benigna. En cuanto a crecimiento, ¿cuál es la característica de una neoplasia benigna? Poco crecimiento. Su crecimiento es lento o muy lento, ¿cierto? Por eso que los nebus que se consideran benignos no aumentan de tamaño, y si aumentan ya cuando uno llega a años más avanzados, ¿no? Puede aumentar un poco, pero no es demasiado. Y eso es lo que los diferencia de aquellos lunares denominados malignos, ¿no es cierto? ¿Y cuál será la variante maligna de los lunares? ¿Ah? No. Bueno, vamos a llegar a la nomenclatura de la neoplasia maligna. ¿Okay? Mencionando otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los hemangiomas. Termina en oma, ¿no? Que es la nomenclatura de neoplasia benigna. ¿Y hemangio qué es? ¿Ah? Sangre, ¿no? Hemos es sangre. Angio. Angio es vaso sanguíneo. Entonces los hemangiomas son tumores benignos de los vasos sanguíneos. Pero estos hemangiomas pueden ser tanto de capilares, se le llama así, hemangiomas capilares, ¿no? ¿Por qué también hay hemangiomas venosos? Por la estructura. Los hemangiomas venosos son más grandes, ¿okay? Son de estructuras vasculares mucho más grandes, ¿okay? Y son más notorios que un hemangioma. ¿Okay? Así también van a tener ustedes los linfangiomas. Serán tumores de vaso linfático. Tumores benignos de vaso linfático, linfangiomas. ¿Okay? Ahí tienen que acordarse cómo diferenciar un vaso sanguíneo de un vaso linfático. ¿No es cierto? ¿Okay? ¿Por qué se diferencia un vaso sanguíneo de un vaso linfático? Eritrocitos. Por La presencia de eritrocitos. presencia de glóbulo rojo. Claro,
vaso sanguíneo siempre va a presentar glóbulos rojos. En cambio, el vaso linfático no, porque la linfa es más suero, más líquido, no presenta elementos celulares. Entonces, observen ustedes que la nomenclatura para las neoplasias benignas es fácil, ¿no? Pero como todo, en nuestra vida cotidiana siempre hay excepciones, ¿no? Y entre esas excepciones van a tener tumores que terminan en oma, pero que no son benignos. Por ejemplo, los linfomas. Los linfomas serán tumores de qué células? De los linfocitos, ¿no? Linfomas nunca son benignos. Los linfomas siempre son malignos. E incluso hay una gran variedad o una variedad bastante notoria de estos linfomas, que a veces conocemos dos de ellos por lo general, y es el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin, ¿no? Pero en algunos textos van a encontrar que hay otros tipos de linfoma, ¿no? Entonces el linfoma es la excepción. Hepatoma. ¿Benigno o maligno? Ninguno. ¿Ah? Maligno. ¿De qué órgano? Del hígado, ¿no es cierto? ¿Okay? El hepatoma, por lo general, por el uso, se quedó con ese nombre, la neoplasia maligna de hígado, que en realidad las células hepáticas son consideradas epiteliales. Debería ser un hepatocarcinoma, pero por costumbre se quedó con este nombre, hepatoma, neoplasia maligna de hígado. ¿Y cuál será la neoplasia benigna del hígado? Si hepatoma es maligno, ¿cuál será la benigna? ¿Ah? El hígado es considerado como una glándula. Entonces, claro, el hígado es una glándula, ¿no es cierto? Por eso está en el capítulo de glándulas anexas del tejido o del aparato digestivo. ¿No? Entonces el hígado es una glándula. Adenoma hepático. Muy bien, así es. La neoplasia benigna de hígado se le denomina adenoma hepático. Adeno es glándula, oma tumor benigno de tejido hepático o del hígado, adenoma hepático. ¿Okay? También van a tener ustedes este término, melanoma. Melanoma termina en oma, pero no es benigno, es maligno. ¿Y a qué se refiere con melanoma? ¿Con qué células? Los melanocitos. ¿Okay? Es lo que algunos denominan el lunar maligno, porque crece como un lunar. ¿Okay? Entonces, el melanoma debería llamarse melanocarcinoma, porque afecta al epitelio. ¿Okay? Pero el uso, la costumbre quedó como melanoma, pero es un tumor maligno, por lo general de la piel, ¿no? Más frecuente en la piel, pero también puede presentarse en otras estructuras internas, por ejemplo en la retina. La retina tiene pigmento melanocítico, ¿no es cierto? Entonces pueden presentar también ese tumor. ¿De acuerdo? Melanoma, acuérdense,
una excepción, es neoplasia maligna. ¿Qué otro nombre? ¿Ah? Ya. El seminoma también, ¿no? Termina en oma, uno puede decir que es benigno, pero no lo es. ¿Afecta a qué órgano? El seminoma. ¿A los? A la gónada masculina. ¿Okay? Afecta a los testículos. Seminoma de tubo seminífero. ¿Okay? Entonces, tumor maligno de testículos. ¿Okay? Aunque cuando ustedes lleven patología especial, ¿no? Sobre todo cuando lleven urología, van a encontrarles que hay otros tumores malignos que afecten los testículos, ¿no? ¿Okay? Por ejemplo, al igual que en el ovario, puede haber teratomas en los testículos. ¿Okay? Muchas veces se asocia, ¿no?, la presencia de un tejido cartilaginoso o de otro tipo de tejido con tumor de este tipo, con seminoma, ¿no? Entonces también se le llama así teratoma, pero siempre en el varón es de connotación maligna. ¿Okay? Mientras que en la dama, el teratoma tenía que verse con tejidos bastante desarrollados o bien maduros para decir que es benigno. En el varón no. Basta encontrar otro tejido, así esté bien definido, se le considera maligno. ¿Sí? Porque el que va a predominar es el tumor de los tubos seminíferos. ¿Okay? Entonces no se olviden que hay excepciones a la nomenclatura benigna. ¿Y cómo se le denomina a las neoplasias malignas? Carcinoma o sarcomas. En las neoplasias malignas hay que tener en cuenta el tejido del cual se desarrolla la tumoración. Por ejemplo, si hay neoplasias malignas de tejido epitelial, a todas esas neoplasias malignas de tejido epitelial se le da el término de carcinoma. ¿Okay? Siempre terminan en carcinoma. Y el término de carcinoma deriva de un término griego que lo han leído ustedes seguro, que significa carcino, significa ¿ah? Cangrejo. ¿Cuál es el símbolo del cáncer? Cangrejo. Cangrejo. El cangrejo. ¿No es cierto? El cangrejo atravesado por una espada, ¿no?, que es de la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer, pero el cangrejo significa cáncer. ¿Por qué un cangrejo? ¿Ah? ¿Por qué un cangrejo? ¿Por qué? ¿Cómo interpretarías por qué el cangrejo es el símbolo del cáncer? Incluso en los que leen los horóscopos, ¿cuál es el símbolo del cáncer? El cangrejo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y carcino significa eso, carcino significa cangrejo, ¿no? Lógico que
inicialmente es carquinos, con K, ¿no? Doble K todavía, carquinos, con una H intermedia, que significa cangrejo, ¿no? ¿Y por qué tendrá esa representación el carcinoma? Algunos decían porque camina para atrás, no. En realidad lo que representa el cangrejo es con sus patas, ¿no? La orientación de este tumor. Se orienta en cualquier sentido, puede dar diseminación, ¿no? Es la irradiación del tumor, prácticamente. Todo tumor maligno siempre se va a irradiar o va a dar metástasis. Por eso es que el símbolo es el cangrejo, por sus patas. ¿Okay? Y además hay otra significación. El tumor maligno, cuando está en un tejido, difícilmente se puede extraer en forma completa. Por eso es que cuando se opera un tumor maligno, el riesgo es de que queden células malignas en esa persona, porque no siempre se extirpa en forma completa. ¿Okay? Y eso también está en relación a lo que hace el cangrejo cuando se le extrae de las peñas. Por lo general el cangrejo está en las peñas, y en las peñas, en las rocas que están en el mar, ¿no? Están ahí, y para evitar ser extraídos se aferran fuertemente a las peñas, ¿no? Con sus tenazas que tienen, ¿no? Y evitan de que puedan extraerlo. Pero a veces, por eso van a encontrar algunos cangrejos que salen con una sola tenaza grande, porque la otra se quedó, ¿no? Y eso representa así la presencia todavía de neoplasia maligna, ¿no? Porque no siempre, si se opera una neoplasia maligna, no se saca totalmente, quedan células malignas todavía en el organismo. ¿Okay? Entonces esa es la representación del cangrejo. ¿Okay? Entonces, carcinoma. ¿Okay? Y esto me recuerda a un concurso hace muchos años, ¿no? Había concursos en los cuales, ¿okay? El concursante, si llegaba a la final, se llevaba una buena cantidad de soles, ¿no? Entonces, en ese tiempo era como 200.000 soles o algo más. ¿Okay? Y llegó uno a la final y la pregunta fue: ¿qué significa carcinología? Entre las variables había, entre la respuesta, existía estudio del cáncer, estudio de los cangrejos, estudio de otros crustáceos, ¿no? Entonces, ¿qué contestó el concursante? Estudio del cáncer. ¿Y era cangrejo? Claro, era estudio del cangrejo. Perdió. En realidad, carcinología es el estudio de los cangrejos, es una rama de la biología marina, ¿no? Que se dedica a ese estudio, ¿no? En cambio, ¿cómo se llama el estudio de los tumores en medicina? Oncología. La oncología, ¿cierto? Oncología, porque oncos es tumor. ¿Sí o no? Onco significa tumor, ya sea benigno o maligno, ¿no? Ahí se estudian estos tumores. ¿Okay? Oncología, no se olviden. ¿Okay? Entonces, todos los tumores malignos que derivan de tejido epitelial se les llama carcinoma. Pero ahí hay que tener en cuenta si, ¿no?, el tejido epitelial es plano, ya sea poliestratificado o no. ¿Cómo se le va a denominar? Carcinoma epidermoide. Carcinoma epidermoide. Teniendo en cuenta la epidermis, siempre,
sea o no queratinizado el epitelio. Porque ustedes dirán, el carcinoma del cuello uterino no es queratinizado, ¿o sí? O el cuello uterino no tiene epitelio plano queratinizado. Pero en la evolución del cáncer de cuello uterino se puede encontrar queratina. Y eso da otra clasificación a los tumores carcinomatosos del cuello uterino o en general de cualquier parte de donde exista piel. Porque mientras más queratina presente, se considera que es un tumor maligno bien diferenciado. E incluso se señala que esa queratina se presenta como estructuras redondeadas, bien rosadas, que se conocen como perlas córneas. Entonces, mientras más exista esas perlas córneas, es más diferenciado. Que también va en relación a la evolución y al pronóstico del tumor. Se indica que cuando un tumor es bien diferenciado, es de mejor pronóstico. A pesar de que es maligno, pero es mejor pronóstico. Porque va a haber otro que es menos diferenciado o poco diferenciado, que presenta muy pocas perlas córneas o perlas de queratina, y va a haber un tercer tipo que es el indiferenciado. El indiferenciado, que no presenta nada de queratina, es el de peor pronóstico. Entonces, también eso hay que indicarlo en los estudios de cáncer. Entonces, tumores de tejido epitelial plano, carcinoma. En el caso de todos los epitelios planos, carcinoma epidermoide. ¿No? Entonces, carcinoma epidermoide. Por ejemplo, puede haber un carcinoma epidermoide en el labio, también en la lengua, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, se menciona esta nomenclatura, carcinoma epidermoide, ¿no? Y se agrega el nombre de la estructura donde está desarrollándose el tumor. Si es labio, carcinoma epidermoide de labio. Si es lengua, carcinoma epidermoide de lengua. Si es de la laringe también tiene epitelio plano. Sí. También, ¿no es cierto? Entonces, carcinoma epidermoide de la laringe. ¿Okay? Otro ejemplo. También vamos a tener epitelios glandulares, ¿cierto? A todo lo que es glándula se le da el nombre de adeno, porque son los adenómeros o acinos los que conforman a esta glándula. Entonces, se menciona primero el término que significa glándula y vamos a tener adenocarcinoma. Adenocarcinoma. Por eso es que el hepatoma que hemos mencionado, como el hígado es una glándula, el verdadero nombre debe ser un adenocarcinoma de hígado o adenocarcinoma hepático. Pero como les repito, por costumbre quedó con el nombre de hepatoma. No se olviden que el tumor benigno del hígado es el adenoma hepático. ¿Está bien? Adenocarcinoma. Entonces, por ejemplo, en estómago, si se afecta el epitelio y o las glándulas, será un tumor maligno denominado Adenocarcinoma intestinal. adenocarcinoma de estómago. Y a veces crecen tanto en el interior de este órgano
que van dando obstrucción, ¿no? A pesar de que el estómago es bastante amplio en la parte interna, pero el tumor puede crecer también en forma bastante notoria. ¿Okay? ¿Qué otra glándula? Glándula mamaria, ¿no? Los adenocarcinomas de glándula mamaria o adenocarcinoma mamario también, ¿no? Que es lo que mayor frecuencia tiene ahora en lo que es neoplasia. El cáncer de mama ha avanzado notoriamente. Y en segundo lugar está el carcinoma de cuello uterino. ¿Okay? Por ejemplo, en pulmón, ¿cuál será la neoplasia maligna más frecuente? Adenocarcinoma, ¿por qué? Maligno. El pulmón. El pulmón tiene en su estructura histológica epitelio plano. ¿Ah? Mayormente cilíndrico en lo que respecta a bronquios. ¿Okay? Pero el carcinoma epidermoide de pulmón es el más frecuente en varones. ¿Y de dónde? ¿De dónde saldrá carcinoma epidermoide en el pulmón? De los ojos. Fumadores por metaplasia. Así es, en fumadores. ¿Qué les causa el fumar demasiado? Va a dar metaplasia. Va a dar metaplasia al tejido cilíndrico, ¿no? Tanto de los bronquios como de los bronquiolos. ¿No es cierto? Por eso es que en esa metaplasia, este tejido epitelial cilíndrico pseudoestratificado se va a convertir en un epitelio escamoso o un epitelio plano y se maligniza, ¿no? Por esa razón es que en varones, ¿no?, es considerado el carcinoma epidermoide de pulmón el más frecuente. En cambio, en mujeres, es más frecuente el adenocarcinoma pulmonar. Adenocarcinoma pulmonar.